Bueno, esta siguiente exposición vamos a ver las definiciones, la clasificación de síncope, muerte súbita. Como en el caso anterior, para que sea un poco más significativa la teoría, vamos a contar algunas historias. El caso Úrsula, una mujer de 62 años, jubilada. Este hecho sucedió hace unos 30 años atrás. Bueno, el motivo de consulta a urgencia es por un desmayo. Tiene como antecedentes una diabetes tipo 2, bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, hipertensión arterial y síncopes recurrentes. Hasta esta última consulta, ya previamente había sufrido como, no sé, 8 síncopes. En todos los sucesos sincopales fue llevada a instituciones de salud, y como tenía como antecedentes su diabetes tipo 2, siempre le diagnosticaban hipoglucemia. Hipoglucemia, así una y otra vez, tras sufrir síncope a la mañana, síncope a la tarde, síncope a primeras horas de la noche, síncope a la madrugada. Este último síncope, por el cual consulta urgencia, fue a las 4 de la mañana, un día de lluvia. ¿Qué estudios se le hicieron? Electrocardiograma, Holter, y de días posteriores un ecocardiograma. El electrocardiograma no mostró nada que fuera diferente a lo que ya venía teniendo, que era el ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda, y el Holter lo mismo, bloqueo de rama, conducción auriculoventricular sin ningún inconveniente, o sea que la causa de su síncope no era por un tema de arritmia. Durante esa internación, porque el médico que la atendió en esta última consulta, bueno, le había comentado de que siempre le habían diagnosticado hipoglucemia. Y este médico que la atiende, en esta última desmayo, en este último síncope, dice, bueno, para mí no es una causa de hipoglucemia, sino una causa cardiológica. Así que la vamos a internar y estudiar. Bueno, fue internada. En esos días de internación le hicieron un ecocardiograma. Nada que ver los ecocardiogramas de ese tiempo, hace 30 años atrás, a los que se pueden realizar en la actualidad. Pero sí arribaron a un diagnóstico que fue estenosis severa de la válvula aórtica. Bueno, esa era la causa de tantos síncopes que estaba sufriendo la señora Úrsula. El tratamiento quirúrgico, reemplazo de válvula aórtica. En todo el tiempo prequirúrgico, de todos los estudios prequirúrgicos que se tuvo que hacer, sufrí varios síncopes más. Iba a hemoterapia, sufrió síncopes. El día que fue a hacerse la cinecoronariografía, sufrió síncope.
las veces que fue a ver al cirujano que le va a operar, sufrió síncope, hasta que por suerte llegó el día en que la operaron, le hicieron un reemplazo de válvula aórtica. En esa época solamente existían las válvulas metálicas, no como ahora que hay más opciones, pero después de su cirugía no tuvo más síncope y sobrevivió 20 años después de la cirugía. Y un detalle más, esta señora fue mi madre. Caso Víctor, varón de 40 años, profesión comerciante. Motivo de consulta externa en el consultorio, 2 eventos sincopales consecutivos. Antecedentes, ninguno. No tiene diabetes, no es hipertenso, no tiene patologías cardiológicas conocidas al menos, y presentó 2 eventos sincopales consecutivos. Consulta al cardiólogo. Este cardiólogo le manda a hacer estudios, para empezar, un electrocardiograma, un Holter, una ergometría, un ecocardiograma y un TIL test. Todos los estudios dieron normales. En el TIL test, lo único que dio es un poco de hipotensión, tampoco una hipotensión severa, en el momento de la inclinación. Por ese motivo se le diagnosticó síncope vasovagal. Tratamiento, ninguno. Solamente se le recomienda al paciente medidas relacionadas con los cuidados posturales, que tenga una buena hidratación y que realice ejercicios físicos para mejorar todo lo que sea los tonos posturales. Un pequeño detalle es el paciente medía más o menos 1,90 m y relató que esos 2 eventos sincopales que tuvo, en el primero estuvo acostado mirando la tele, se levantó, pasó de estar supino a bipedestación y se desplomó. En el segundo evento, con una diferencia de 20 días aproximadamente, también estaba acostado mirando la tele, se levantó, tenía su habitación en el primer piso, bajó las escaleras y al último escalón se desploma. Bueno, todo esto, también una gran preocupación a él, a su esposa, a sus hijos, lo lleva a la consulta, pero no se pudo detectar con todos los estudios que se le hizo ningún tipo de patología cardíaca. Caso Perla, una mujer de 85 años jubilada. Motivo de consulta externa, fatiga, mareo y desmayo. Antecedentes, hipertensión arterial y fibrilación auricular crónica. Se le mandaron a hacer estudios como el ecocardiograma, el Holter y el electrocardiograma. Por Holter se diagnosticó FA de alta respuesta ventricular. Acá podemos, este es la captura del informe del Holter de Perla, donde podemos ver FA de alta respuesta ventricular. Tiene en esta parte
tiene una frecuencia de 154 latidos por minuto. Y a continuación podemos observar una línea plana. No hay ritmo auricular ni ventricular. Y la pausa que realizó fue de 7.3 segundos. La teoría dice que 3 segundos o más ya puede causar síncope por hipoperfusión cerebral. Y el tratamiento que se le asigna a Perla es beta bloqueante, que para evitar la alta frecuencia de su FA, y la colocación de un marcapaso BBI, un marcapaso monocameral, un solo cable que va al ventrículo. Caso José, varón de 80 años, jubilado. Motivo de consulta a urgencias, un desmayo. Antecedentes, hipertensión arterial. El primer estudio que se le realiza en urgencia es un electrocardiograma. Con ese solo estudio se le puede hacer el diagnóstico, que es bloqueo AB completo. Acá puse un electroholter, pero nada más que para comentar cómo es el registro de un bloqueo AB completo. Este no es el electro que se le realiza al señor José, pues es un electro de 12 derivaciones, y este es un registro Holter. Pero podemos ver que un bloqueo AB completo se caracteriza por tener los PR de diferentes medidas. El PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el final, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Si tomamos este PR y tomamos este, que inicia acá y termina acá, podemos ver que son diferentes. Para que haya una conducción aurículo-ventricular, tiene que ser este PR constante y conservada, quiere decir que fluye como debe ser. Tiene que medir entre 0,3 y 0,5 milisegundos. 0,20 como máximo, o sea, como máximo 5 cuadraditos. Si hay una distancia mayor, quiere decir que hay bloqueos aurículos ventriculares, y un bloqueo AB completo quiere decir que las aurículas se contraen a un ritmo y los ventrículos a otro ritmo. Generalmente es lento. Este registro Holter dice que tiene una frecuencia ventricular de 48 latidos por minuto, pero el electrocardiograma del señor José tenía nada más que 30 de frecuencia cardíaca. O sea, muy baja frecuencia cardíaca. Y eso es lo que le provocó el síncope o el desmayo. Como tratamiento en urgencias, se le instauró una infusión de isoproterenol y fue derivado a una unidad de cuidados críticos cardiológicos. En la unidad de críticos cardiológicos, el paciente, a pesar del goteo de isoproterenol, continuaba con baja frecuencia y estaba asintomático, estaba mareado, así que por ese motivo el médico de guardia decidió colocarle un marcapaso transitorio. Acá comenzamos con la teoría.
¿Qué es el síncope? El síncope es una pérdida transitoria del conocimiento con recuperación ad integrum. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente pierde el conocimiento, pero después de unos segundos recupera completamente el conocimiento, no requiere reanimación y el paciente supera ese momento de pérdida del conocimiento. Eso se da por hipoflujo cerebral debido a un bajo gasto cardíaco. Y los síncopes son de distintos, tienen una clasificación según el motivo que los lleva a producirse. El reflejo se puede clasificar en tres subtipos. El vasovagal, que es el desmayo común, el que sufre la mayoría de las personas, porque hay como una descarga del sistema autónomo, pero el parasimpático, y eso hace que se produzca un síncope vasovagal. Hay otras personas que sufren un síncope situacional. Por ejemplo, hace poquito también fue a colocarse el holter una señora de 42 años que tuvo unos 3 eventos sincopales, todos relacionados con un dolor abdominal intenso. Eso es situacional. Veo sangre, eso me provoca una impresión y me puedo desmayar. También por estimulación gastrointestinal, al tragar, al defecar, todo eso me puede llevar a tener un síncope situacional. Si no tengo esa situación, no me causa esta condición. Y otra es por hipersensibilidad del seno carotidio. También el seno carotidio es muy sensible a las descargas del sistema nervioso parasimpático, y eso hace que el paciente curse una bradicardia y una hipotensión bastante marcada, por el cual provoca ese hipoflujo cerebral y como consecuencia sufre un síncope. Otra clasificación es hipotensión ortostática. Esto se da generalmente en los pacientes adultos mayores que están, o por ejemplo, que tienen Parkinson o están polimedicados, entonces al cambiar de una posición a otra se pueden llegar a hipotensar. Y acá nos vamos a centrar un poquito más en los síncopes de origen cardíaco. Estos se pueden dividir en taquiarritmias, si son provocados por una arritmia de alta respuesta ventricular, o de bradiarritmias, que están marcadas por baja frecuencia cardíaca, y valvulopatías y otras por otras estructuras que pueden estar afectando al corazón, como puede ser un tumor, una rotura de la aorta, que por ejemplo se da
en el Marfan. En cuanto a las taquiarritmias, pueden ser las taquicardias ventriculares. En las bradiarritmias pueden ser, como vimos en el ejemplo anterior, un bloqueo AV completo. También puede ser una bradicardia sinusal, pero de muy baja frecuencia cardíaca. Puede ser una FA que está medicado y, con dioxina y se intoxicó con la misma y le provoca descenso de la frecuencia cardíaca suficiente como para provocarle un síncope. Es importante poder diagnosticar la causa del síncope y de esta forma poder llevar a cabo los tratamientos según cada causa, porque hay, por ejemplo, un síncope de origen cardíaco como un bloqueo AV completo. Si no se trata en corto tiempo, se puede llevar al paciente también a la muerte. También las taquiarritmias, como las taquicardias ventriculares, pueden provocar síncopes si no son tratadas en tiempo, pueden llevar al paciente a la muerte. Las valvulopatías también, si no se atienden en tiempo y forma, pueden llevar a los pacientes a la muerte. Acá voy a presentar otra historia de vida. El caso Nico, un varón de 16 años, estudiante de secundaria. Antecedentes: tuvo varios episodios tipo convulsivos. Por ese motivo, la madre lo llevó a la consulta con neurología. Neurología lo estudia con resonancia magnética nuclear y TAC de cerebro, electroencefalogramas, y todos estos estudios dieron normales. Igual queda con el diagnóstico de epilepsia, porque las veces que tuvo esos episodios tipos convulsivos, hubo testigos y relataban cómo habían sido esos episodios. Entonces lo tratan con carbamazepina y clonazepam. A los 16 años sufrió muerte súbita en su casa. Le diagnosticaron post-mortem miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es, una de las patologías que causa muerte en personas jóvenes. ¿Qué es la muerte súbita cardíaca? La muerte súbita cardíaca es un hecho, es una muerte natural que se produce 1 hora de haber iniciado los síntomas en pacientes que pueden tener conocimiento de algún sufrimiento previo, de alguna patología cardíaca previa, y otros no saberlos, y una vez iniciados los síntomas se produce la muerte en ese breve tiempo.
es una muerte que provoca mucho dolor porque no se esperaba que sucediera el hecho. Bueno, se dice que es natural porque no es por una causa traumática, inesperada, porque el paciente a lo mejor estaba compensado si es que tenía una patología conocida ya previa cardíaca, y peor aún si es que no tenía una cardiopatía conocida. Y rápida porque, como dije anteriormente, se da en el término de 1 hora como máximo desde iniciados los síntomas. El origen puede darse en pacientes con patología estructural, como es la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía arritmogénica, la miocardiopatía dilatada, ya sea de origen isquémico o idiopática, en valvulopatías, en tumores, en miocarditis aguda, y sin patología estructural en síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto no por el síndrome en sí mismo, sino que en pacientes que tienen este síndrome, que es el sistema eléctrico de conducción, tiene un circuito que nace en la aurícula derecha, en el nodo sinusal. De ahí se despliegan ramas, una que va a la aurícula izquierda y 3 haces que llevan la electricidad hasta el nodo auriculoventricular, y de ahí, a través del GIS, se divide en rama derecha, rama izquierda, y en todo ese circuito circula la electricidad que va activando las aurículas y los ventrículos para que la sangre circule. En el síndrome en este síndrome, lo que sucede es que hay algunas personas que tienen, aparte del sistema eléctrico de conducción, como otro circuito eléctrico por donde se distribuye la electricidad. Y estas personas, si llegaran a hacer arritmias auriculares, de las de alta frecuencia, como es la fibrilación auricular, que tiene una frecuencia de entre 300 y 600 latidos por minuto, o un flúter, toda esa cantidad de estímulos pasan por esa vía accesoria y estimula a la misma frecuencia los ventrículos. Esa estimulación a alta frecuencia puede llevar a fibrilar a los ventrículos y provocar una muerte súbita. Por eso es que este síndrome es nombrado acá. Otro síndrome sin patología estructural es el síndrome de QT largo, congénito y adquirido, el síndrome de QT corto, el síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular catecolaminérgica. Todas estas patologías pueden
todos los pacientes con estas patologías pueden sufrir muerte súbita. Y el mecanismo desencadenante es, para empezar, las personas tienen un ventrículo, un músculo que está predispuesto a tener estas reacciones. Es decir, que ante un estímulo desencadenar una taquicardia ventricular y degenerar en fibrilación ventricular y llegar hasta la sistolia. Y en condiciones especiales, como alguna alteración de los electrolitos, por ejemplo, y este corazón vulnerable por tener una patología estructural o una patología sin alteración de las estructuras, desencadenar una arritmia que lo puede llegar a la muerte. ¿Y qué se hace con estos pacientes? Se deberían de hacer una estratificación de riesgo. ¿Y en qué se basa? En la primera prueba es el electrocardiograma, para ver cómo es el comportamiento eléctrico según cada patología. Y otro medio para averiguar cómo es el comportamiento eléctrico en estas patologías es el Holter. Entonces, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica tenemos que ver, tanto en el electro como en el Holter, si hay una variabilidad en la frecuencia cardíaca, si haciendo por ejemplo, el Holter que graba varias horas de la actividad eléctrica cuando la persona hace su actividad normal, si presenta alteraciones en el ritmo cardíaco. Todas estas pautas nos puede llevar a identificar si el paciente tiene riesgo de sufrir muerte súbita. Por eso a los pacientes generalmente que sufren síncope y tienen estas características o estas patologías, se le hacen varias pruebas, y las que siempre van son el electrocardiograma y el Holter, justamente para ver el comportamiento del sistema eléctrico que puede estar alterado en estas patologías y desencadenar una muerte súbita. Y las causas de muerte súbita cardiovasculares se clasifican en estas, como vemos acá, en estas en esta lista: cardiopatía isquémica, las miocardiopatías y las canalopatías, todas pueden desencadenar arritmias ventriculares letales. Las arritmias ventriculares generalmente son de actuación rápida, de prestar atención, de tratarlas, porque pueden desencadenar otras arritmias que son más letales, como son la fibrilación ventricular y
paso seguido la asistolia. Otra de las causas de muerte súbita cardiovascular es la disección aórtica torácica. Acá podemos ver que de todas las muertes súbitas, la cardiovascular tiene un alto porcentaje. La teoría dice que de todas las muertes súbitas, la cardiopatía isquémica ocupa el 80%. En el mundo anualmente se producen entre 4 y 5 millones de decesos por muerte súbita y cardiovascular, y el 80% se debe a la cardiopatía isquémica, ya sea aguda o por en un nuevo evento en pacientes que anteriormente han sufrido una cardiopatía isquémica. Las miocardiopatías constituyen un 20% aproximadamente, ya sea de cualquiera de los tres tipos, ¿no? De la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía arritmogénica y la dilatada idiopática. Y las canalopatías constituyen un 15% aproximadamente de las causas de muerte súbita cardiovascular. La muerte súbita generalmente sucede en el extrahospitalario, en el medio extrahospitalario. Ya puede suceder en los domicilios, generalmente no hay testigos, y de las personas que han sufrido una muerte súbita y tuvieron la suerte de ser reanimadas, constituyen, y que sobreviven a la muerte súbita, constituyen solamente un 5%. ¿Por qué es importante saber que existen, bueno, estas patologías, y que estas patologías cardíacas pueden llevar a los pacientes a sufrir o síncope o muerte súbita? Es porque estas patologías requieren de un diagnóstico temprano y de un tratamiento oportuno para, en una sociedad que ya no acepta que la muerte sea un hecho natural, sino algo que se debe postergar. Entonces, para estar a la altura de esas necesidades, tenemos que saber, el equipo de salud, enfermería es parte, y es parte de esta rama de la medicina que es la cardiología, donde juega un papel sumamente importante, tanto en el diagnóstico como el tratamiento, el seguimiento, la educación sanitaria. Nosotros tanto en síncope como en muerte súbita recuperada, podemos y debemos tener actuación, y esa actuación tiene que ser con conocimiento científico, con dedicación, con interés, bueno, con todas las características que requiere una atención de calidad, con seguridad. ¿Y por qué se produce la muerte súbita?
La muerte súbita se produce porque, por una cadena de eventos. Por ejemplo, en una cardiopatía isquémica, si es aguda, por hipoperfusión del músculo cardíaco, puede desencadenar arritmia. Y en una crónica, la cicatriz que deja el infarto sirve como mecanismo de reentrada, y una extrasístole puede degenerar en una taquicardia ventricular, y la misma puede proseguir en taquicardia, en fibrilación ventricular y asistolia. Una descarga adrenérgica en las taquicardias catecolaminérgica, una descarga excesiva de las catecolaminas o las adrenérgicas, adrenalina, norepinefrina, puede provocar una taquicardia ventricular, que puede ser monomórfica o polimórfica, y esta llevar a una fibrilación ventricular, y esta, si no es atendida o reanimada, puede terminar en asistolia y muerte del paciente. También en las patologías de origen genético, que puede ser con patología estructural o sin patología estructural, como vimos, las estructurales, la miocardiopatía dilatada, idiopática, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, o como se llama en la actualidad, miocardiopatía arritmogénica, en la miocardiopatía hipertrófica, y en las canalopatías, como el síndrome de QT corto, el síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada, una extrasístole en un corazón que tiene esa característica electrofisiológica puede desencadenar una taquicardia ventricular, monomórfica o polimórfica, y ambas degenerar en fibrilación ventricular, y si no se reanima, puede llevarlo a la muerte a la persona que sufre de esta condición. Bueno, para recordar, no se puede hablar de síncope, sino de síncopes, dado que hay de varios tipos. El reflejo, que el más común de los síncopes reflejo, es el vasovagal, que cursa con hipotensión y bradicardia, y eso lleva a tener hipoflujo cerebral y provocarle el desmayo. La hipotensión ortostática en pacientes adultos mayores, donde están polimedicados o sufren alguna condición neurológica tipo Parkinson, donde también un cambio postural lo puede llevar a sufrir un síncope. Un paciente en supino que con estas condiciones de estar polimedicado
o tener una enfermedad como el Parkinson, por ejemplo, si pasa de supino a bipedestación, seguro va a sufrir un síncope. Y el de origen cardíaco, que a su vez este tiene sus subtipos, que pueden ser por taquiarritmia, por baradiarritmia, por valvulopatías o por otros motivos como puede ser un tumor, una rotura de la aorta, por miocarditis aguda, todas estas patologías pueden llevar al paciente a sufrir síncope, y es importante poder hacer el diagnóstico para instaurar el tratamiento más adecuado, y el tratamiento lo que tiende es a evitar las recurrencias de síncope, a evitar las limitaciones que pueden llevar a estos pacientes, porque, por ejemplo, un paciente que sufre síncope tienen miedo, no quieren salir, entonces están limitados. Lo que hay que hacer es, bueno, hacer un diagnóstico para poder iniciar el tratamiento que sea más adecuado según la patología de cada uno. En taquiarritmias, si son taquicardias ventriculares, se pondrá un cardiodesfibrilador. Si es bradiarritmia y la causa es un bloqueo auriculoventricular, el tratamiento será la colocación de un marcapaso. En valvulopatías, si la causa del síncope es, como en el caso que se comentó en la hora anterior, por una estenosis valvular, el tratamiento adecuado es un reemplazo valvular. Y las causas de muerte súbita también es para evitar una muerte súbita de origen cardíaco, es importante identificar qué pacientes son más proclives a desencadenar arritmias letales y instaurar el tratamiento más adecuado para cada situación. Con esta terminamos esta parte. No sé si tienen preguntas para hacer. Muchísimas gracias, licenciada Alicia. Muy bien, estimados participantes, podemos nosotros en este momento aprovechar para hacer nuestras consultas. ¿Puedo hacer yo una pregunta a los participantes? ¿En qué áreas trabajan? Si en su labor cotidiana han recibido, si es que trabajan en áreas como cuidados intensivos cardiológicos, han recibido pacientes que han sufrido síncopes, muerte súbita. En mi trabajo, antes de la pandemia, todo paciente que sufría síncope eran internados para un monitoreo al menos de 24 horas y tratar de identificar la causa que le provocó el síncope.
Muy bien. Licenciados y licenciadas, podemos en ese momento incluso escribirlo por el chat, la consulta que está indicando la licenciada Alicia, para también conocernos un poco más, compartir de nuestras experiencias, ¿no? Enriquecer el día de hoy el curso con cada uno de sus comentarios. Pueden hacerlo mediante el chat, ¿verdad, licenciada Alicia? Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, anímense a participar porque hablar desde acá y sin que hagan preguntas es un poco... A ver, que hagan preguntas, así es un poco más interactivo. Pueden comentar también casos que han recibido, han atendido, familia. Nosotros podemos hacer mucho por inclusive nuestros vecinos, que nos pueden llegar a preguntar de qué se trata tal o cual patología y saber las características de cada uno, a qué los puede llevar, dar recomendaciones, es una de nuestras funciones fundamentales. Licenciada Flor Colunche, verifique que había levantado la mano. Si aún está con disponibilidad para hacer su pregunta, me puede avisar, por favor, para yo en ese momento aperturar el micro. Así es, efectivamente, licenciada Alicia, estamos aperturando el micro de la licenciada Flor para que pueda hacer su comentario. Buenas tardes, licenciada. Le agradecemos su participación. Sí, buenas tardes. Bueno, yo todavía en realidad acabo de terminar la carrera. Estoy llevando, digamos, algunos cursos. No estoy trabajando todavía en la área especializada de salud, pero he llevado carrera técnica de enfermería. O sea, no tengo tanta experiencia, digamos. Recién soy ingresada. ¿Pero querés hacer alguna pregunta, igual que te haya llamado la atención de los casos? No, ninguna. No, solo como usted estaba preguntando en dónde trabajo, o sea, dónde trabajamos de repente los participantes y todas esas cosas, ¿no? Pero no, su explicación o la teoría estaba perfectamente, gracias. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Sí, vamos a tener diversas experiencias, tanto las personas que están en este momento ya trabajando con pacientes, como también los que están escuchándonos, algunos estudiantes, licenciada Alicia. Entonces también ellos van a enriquecerse con todo lo que usted nos está comentando sobre todo, ¿no? Para que lo puedan poner en práctica también mañana más tarde. Tenemos bastantes espectadores de distintos lugares, tanto técnicos, licenciados como estudiantes. Y todas estas patologías en realidad no son exclusivas de los servicios de cardiología y de cuidados críticos cardiológicos. Los pacientes ingresan por guardia, urgencias, hacen consultas en urgencias. Los enfermeros de urgencia deben saber de estas patologías. Los enfermeros de internación general deben saber que sus pacientes que tienen
tienen a sus cuidados, pueden llegar a tener también estas patologías, aparte de los que por ahí no sean lo que les llevó a la internación, pero sí tener como antecedente. Los pacientes en las unidades de los que trabajan en unidades cuidados críticos deben saber que existen estas patologías, que si bien abarca un gran número de las patologías cardiológicas, no son todas, ¿no? Hay muchas más que ya estuvieron viendo también en clases anteriores. Pero la cardiopatía isquémica es muy común, y las consecuencias que pueden desencadenar esta patología es también bastante común, amplia. Muy bien. Licenciada, aquí también en el chat nos está haciendo una consulta Úrsula Sí. Patricia. Porque dice, buenas tardes a todos, porque en algunos pacientes, con lo que estábamos visualizando cada una de estos problemas, tiene el pulso inestable? No, hay que vigilar, a ver cómo es esa condición. Si los pacientes tienen el pulso inestable, supongo yo que se debe referir a si tienen extrasístoles. Bueno, esa es una condición que hay que observar bastante de cerca, más sabiendo que tienen estas patologías de base, porque esa extrasístole ventricular que por ahí hace que el pulso sea irregular, o estamos viendo en el monitoreo que es una morfología diferente al que estaba teniendo, si son muy frecuentes, pueden desencadenar una taquicardia ventricular, y que esta, a su vez, si no se trata en tiempos breves, pueden desencadenar en fibrilación ventricular y llevarlo a la sistolia. Por eso es importante ver si los pacientes, por ejemplo, con cardiopatía isquémica aguda o crónica, si presentan extrasístoles ventriculares de misma morfología, de diferente morfología, y son frecuentes, pueden desencadenar taquicardia ventricular. Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias por responder la consulta, y a la licenciada Úrsula también por su participación. Podemos seguir aprovechando estos minutos antes de irnos al break de la tarde, haciendo las consultas correspondientes, acotaciones o experiencias que ustedes están manteniendo cada uno en sus respectivos lugares de trabajo. Muy bien, licenciada. Bueno. Sí, creo que por el momento aún ha quedado todo claro, justo como comentábamos ayer con el licenciado Gastón. Si no preguntamos, quizás es porque no tenemos ninguna duda. Lo importante es que podamos escuchar la ponencia, y si aún, por ejemplo, tenemos alguna duda por ahí, algo que queramos decir y quizá no nos animamos, vamos a tener tiempo también, licenciada, al finalizar la última ponencia, para que volvamos a aperturar esa rueda de preguntas de los temas anteriores y del tema que en ese momento usted estaría terminando. Bueno.
Muy bien, entonces vamos a iniciar, licenciada, con nuestro break. Va a ser de 15 minutos. En la pantalla ustedes van a visualizar un cronómetro. Cuando el cronómetro llegue a 0, todos regresamos nuevamente a clase para escuchar a la licenciada Alicia. ¿Algo, licenciada, que quiera acotar antes de irnos al break? Bueno, que estas patologías también, más la de las englobadas en las patologías estructurales, son muy comunes, y todas estas pueden ocasionar a los pacientes síncope y en algunos otros muerte súbita. Además, las canalopatías por ahí no son acá tan frecuentes como en otros lugares del mundo, pero las de patología estructural son muy comunes. Por lo tanto, una enfermera en cardiología debe conocer de estas patologías, nada más. Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias. Vamos entonces a darnos unos 15 minutitos para que usted también pueda tomar algo de agüita, todos los demás, y nosotros regresar ya con más fuerza y escuchar nuestras dos últimas ponencias y terminando así nuestro curso el día de hoy de cardiopatías congénitas del niño y cardiopatías del adulto asociadas a síncope y muerte súbita. Sí, en ese momento en la pantalla ustedes van a visualizar un cronómetro. Terminando este conteo regresivo, ustedes, por favor, se conectan nuevamente. Va a estar aperturada la sala. Comprende los aspectos de las cardiopatías